La idea es hablar de vacunas en niños y adultos con VIH y cuándo vacunar. Ya. Entonces, la idea es hablarles un poco de generalidades, que lo voy a hablar bien rápidamente porque ya Pablo habló de todo. Un poco de recién nacidos expuestos, niños, adolescentes y adultos, pero con énfasis de dos situaciones en especiales, viajeros y contactos. Bueno, en situaciones de alto riesgo, como por ejemplo cuando tenemos circulación de virus estacionales, si tenemos un paciente que está recién debutando, que sabemos que se va a demorar en mejorar su CD4, nosotros, a pesar que sabemos que no va a montar una adecuada respuesta vacinal, vamos a vacunar de todas maneras a esos pacientes porque el riesgo de adquirir, por ejemplo, influenza o SARS-CoV-2 en plena pandemia era mucho más alto en la complicación que el no vacunar. Sin embargo, hay otras situaciones en que vamos a definir las vacunas, ya sea porque son vacunas vivas o porque queremos que el paciente monte una mejor respuesta. Entonces, esto es lo que va a definir en qué momento vamos a vacunar a los pacientes. Y según esto, vamos a tratar de individualizar en qué momento voy a poner cada vacuna. En algunas situaciones vamos a recomendar la medición de anticuerpos específicos, ver la necesidad de dosis de refuerzos, vacunas inactivadas son seguras y puede haber una elevación transitoria de carga viral, pero sin modificación del CD4. Otra cosa súper importante que cuando consideramos la vacunación, por ejemplo en niños, los valores absolutos de CD4 no son lo mismo en niños que en adultos. Y no se recomienda la coadministración de múltiples vacunas vivas debido a incertidumbre respecto a la seguridad, por lo tanto debemos separarlas por al menos 4 semanas. En recién nacido expuesto, ¿qué cosas podemos ver? Que aunque no nazcan con VIH, esto es un grupo de niños que van a tener niveles de anticuerpos más bajos contra el hemófilos influenza tipo B, contra Bordetella pertussis, contra neumococo y tétanos respecto a los niños no expuestos. Entonces ahí ya tenemos una diferencia en este grupo de niños. ¿Qué otra cosa es súper importante? Frente a un recién nacido, yo no tengo la certeza de si nació con VIH o no. Por lo tanto, la BCG es un tema. Cuando hablamos de binomios de bajo riesgo, estamos hablando de aquella madre que logró estar indetectable, que uno piensa que la primera infección no fue durante el embarazo, mientras que si es una madre diagnosticada durante el embarazo, si tuvo más de 4 semanas con carga viral positiva o a la que yo no hice ninguna intervención, la vamos a considerar de alto riesgo. Entonces, si a mí me parece que hay un bajo riesgo de vacunación, con CD4 yo podría poner eh, con CD4 sobre 1500 puedo poner la BCG. Sin embargo, si yo estoy sospechando que ese niño puede nacer con VIH, voy a diferir hasta tener las 3 PCR negativas en mano para poder administrar la vacuna de BCG para evitar una diseminación o complicación asociada a la vacuna. Vacunas en niños VIH positivos. Bueno, ya Pablo habló extendidamente respecto a las vacunas inactivadas y a las vacunas que eran atenuadas. Por lo tanto, en este mismo escenario, vamos a ver que según el estadio clínico de los pacientes, si tienen mayor inmunosupresión, hay vacunas que vamos a dejar de indicar y obviamente que pacientes en etapa SIDA tampoco les vamos a indicar las vacunas, exceptuando las que son las inactivadas, que podemos tener la diferencia respecto al nivel de respuesta, pero no riesgo de complicaciones. Entonces, bueno, ya sabemos que no se usa la vacuna polioviral, pero cuando pasaba estaban totalmente contraindicadas por el riesgo de complicación, la BCG y algunas relativas, por ejemplo, el sarampión, rubiola, parotiditis, que en el fondo uno trata que tengan mejores estadios clínicos, y pacientes que estén con mejor estadio clínico. Y lo que hablaba Pablo de la Twinrix, que en el fondo vamos a tener menos niveles de respuesta a la hepatitis B y por lo tanto hay que tratar de priorizar que sean vacunaciones separadas. Y lo otro que también habló Pablo, que la vacuna de influenza viva nasal tampoco está recomendada en esta población. En adolescentes y adultos,
recién hice una edición, así que dejé solamente 2 vacunas porque el resto ya las dijo toda Pablo. Y es el tema de la influenza. Sabemos que tiene mayor riesgo de morbo y mortalidad que la población inmunocomprometida que la población general. Yo trabajo en la vigilancia de los centinelas de infecciones respiratorias agudas graves y hemos visto en Chile que puede haber una letalidad en este grupo de hasta, en general de la influenza, hasta de un 12%. Por lo tanto, la gente no tiene mucha conciencia que la influenza mata, que puede producir neumonías graves que lleguen a ventilación mecánica. Por lo tanto, es súper importante dar la vacuna de influenza mientras está la vacunación. Recordar también que la guía rápida de uso de oseltamivir del 2014 del Ministerio de Salud recomienda que todos los grupos que son de riesgo, si tienen un cuadro tipo influenza, aunque no contemos con la técnica diagnóstica, deberíamos de tratarlos con oseltamivir por el riesgo que tienen de complicación. ¿Ya? SARS-CoV-2 sin restricción por CD4 porque son vacunas atenuadas, o sea, inactivadas o por RNA. Sabemos que el COVID por sí solo tiene una elevada mortalidad en los no inmunizados y la evidencia nos dice que pacientes con CD4 con menos de 200 tienen mayor riesgo de hacer COVID grave. Nuestros pacientes crónicos que estaban en terapia en realidad casi no tuvieron complicaciones por SARS-CoV-2. Y este es un grupo que el Ministerio ha mantenido en la priorización de la vacunación de SARS-CoV-2, por lo tanto es súper importante mantener y educar a nuestros pacientes para que completen la vacunación, porque muchos de ellos tienen la imagen como la población general que quedaron con 3 dosis y con eso no tienen que hacer nada más. Pero ellos deberían de tener esquemas de vacunación hasta 5 o 6 dosis según cuando comenzaron a vacunarse. Y una de las cosas que está exigiendo también el PNI es que las vacunas de SARS-CoV-2 tengan una diferencia de 12 meses. Por lo tanto, si esa persona se vacunó en un mes distinto a la campaña de vacunación de influenza, estas vacunas van a quedar separadas. Y hay que educar al paciente de que tiene que estar pendiente cuando le corresponde esta vacuna, porque si intenta ponérselas las dos juntas no se las van a poner. ¿Ya? Y justamente por el riesgo de hacer neumonías graves, vamos a administrar esta vacuna aunque haya inmunosupresión severa. Viajeros. Bueno, este es un tema que a mí me gusta harto, así que vamos a tocar algunos tópicos, incluido vacuna del dengue, que está tan de moda. Bueno, fiebre amarilla es una vacuna de virus atenuado y en general todas las recomendaciones son con CD4 sobre 200 y algunos incluso concentran la recomendación sobre 500, idealmente indetectable, ya que con carga viral positiva hay mayor riesgo de complicaciones y si bien en los países endémicos se vacuna a embarazadas y lactancia, en la medida de lo posible diferir la vacunación en estos grupos. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Y este es el motivo por el cual en Chile se pide que la vacuna de fiebre amarilla sea con receta médica. No es así hacer la paleteada, la cosa a lo amigo, sino que en el fondo que sepamos elegir a quién le vamos a dar la vacuna de la fiebre amarilla. Hipersensibilidad a algunos de los componentes como huevo, derivados, proteína de pollo, gelatina, látex, menores de 9 meses porque tienen su sistema inmunitario inmaduro, inmunosupresión primaria o secundaria, SIDA, leucemia, linfoma, enfermedad del timo, miastenia gravis, uso de corticoides sistémicos, inmunomoduladores o radioterapia, relativa entre los 60 a 64 años y absoluta sobre los 65 años. ¿Cuáles son las complicaciones de la vacuna? Enfermedad neurológica, una en 125.000 personas con encefalitis y mielitis viscerotrópica, una en 250.000 administraciones con hepatitis, nefritis y miocarditis y choque anafiláctico, una en 55.000 dosis administradas. Cuando se presentan estas complicaciones, la mortalidad puede variar de un 20 a 80%. Y este es el motivo por el cual en la población que está contraindicada no deben recibir la vacuna de la fiebre amarilla. Dengue. Bueno, sabemos que estamos en uno de los brotes más grandes que ha habido en las Américas, yo diría casi histórico. Eh, Existen 2 tipos de vacunas. Una es la
Baxia, que es del laboratorio Sanofi Pasteur, que está autorizada entre los 6 a 45 años, es un esquema de 0, 6 y 12 meses, una vacuna atenuada quimérica tetravalente, por lo tanto, esta no debiese ser recibida en pacientes con CD4 menos de 200 y carga viral positiva, y requiere en general infección previa por el virus dengue, por lo tanto debería de tomarse una IgG de dengue, ya que algunos estudios hablan que hasta el 80% de los pacientes que han hecho dengue hacen su primer cuadro en forma asintomática. Por lo tanto, que no esté el antecedente no significa que no hayan tenido dengue. La otra vacuna que está disponible es la Qdenga, que es del laboratorio Takeda. Está indicada desde los 4 años, tiene un esquema de 0 y 3 meses, y esta sí la puede recibir cualquier paciente, pero un tema súper importante es que prácticamente no está disponible en las Américas, en Chile no está, de hecho creo que en Argentina está en Buenos Aires, pero en la parte del sistema privado y, por ejemplo, en Perú no está, en Bolivia no está, hay muy pocos lugares donde se puede acceder a la vacuna. Entonces, cuando les pregunta a la gente del viajero, eh, con toda la angustia que existe en este rato por lo que sale en las noticias y la dirección de AES hasta en los Andes, la verdad es que es una bonita teoría, pero súper difícil de acceder. Cólera es una vacuna inactivada, toxoide, protección cruzada para otras tierras de viajero, encefalitis japonesa, inactivada, administrar si la estadía en la zona endémica es más de 4 semanas, no está disponible en Chile, por lo tanto también se tiene que poner en el lugar de destino y es una vacuna cara. Rabia, inactivada, usar en zonas de riesgo, se recomienda en zonas de alta ruralidad, menor respuesta que en la población general. Vacuna para encefalitis por mordedura de garrapatas es inactivada, riesgo de abril a noviembre, principalmente en viajes a Alemania y centro de Europa, y la fiebre tifoidea, polisacárida o vivas, y obviamente la viva no la podríamos administrar en inmunosupresión severa y solo en áreas endémicas de alto riesgo. Otra de las cosas que vemos en viajeros es que a veces las personas, por ejemplo, si tenemos niños pequeños o personas que no son muy asiduas a las vacunas, es el tema de esquemas acelerados. Por lo tanto, acá salen los esquemas tradicionales y al lado están los esquemas acelerados que nos permiten dar una protección para la persona que tiene que viajar en un muy corto periodo de tiempo. Bueno, por lo menos mi presentación la voy a dejar para compartir, así que ahí va a estar toda esta información y ahí salen distintos esquemas acelerados. Entonces, la idea es el mensaje es que tenemos distintas situaciones del viajero, que tenemos que considerar cuál es el riesgo del paciente, qué tipo de vacuna estamos administrando y la accesibilidad a la vacuna y el tema de los esquemas acelerados. Cosa que nos olvidamos muchas veces de hacer es el tema de vacunar a los contactos de los pacientes inmunosuprimidos. Y en general se recomienda que los familiares de pacientes inmunosuprimidos sean vacunados contra influenza anual, COVID-19 y contra varicela. Bueno, la misma tabla que mostró Pablo, y eso era lo que quería mostrarles. Así que fue un complemento de lo de Pablo y prácticamente no me repetí. Eso.